toca un instrumento, digamos la guitarra, un ejemplo, podría ser la guitarra, esta tiene mucho más valor. Hemos visto cómo venden guitarras de artistas por precios hasta 20 veces mayores que una guitarra común y corriente. O sea que el doble es el precio de una guitarra común y corriente que un artista haya usado. Cuando esta cuando está en manos del artista, cuando esta está en manos del artista, sale de la guitarra grandes melodías que sorprenden a todos. El talento no está en la guitarra, está en el artista que la usa. Una vez es vendida y otra persona, una vez que es vendida la misma guitarra, ¿verdad? Que el artista estaba usando ahí, tocando ahí, y otra persona lo adquiere y lo tiene en sus manos, no vuelve a sonar la misma melodía o no vuelve a sonar de la misma manera, porque el talento, las melodías, no están en la guitarra, sino en el artista que cada uno es. Asimismo pasa con nosotros. Muchas veces eso pasa con nosotros, querido oyente. Cuando Dios nos usa, hacemos grandes cosas. Eh, Muchas veces sanamos enfermos, muchas veces damos tremendas prédicas en casualidades así, echamos fuera demonios y muchos dicen, qué bueno soy, qué gran poder tengo. Cuando en realidad es que Dios usándonos para bendecir a otras personas, o sea, a otras personas, otros, ya sea componente de tu familia o ahí, que el que está a tu lado ahí. Nuestro valor no está en lo que somos, sino en lo que Dios hace con nosotros. Somos instrumentos de Dios para bendecir a otras personas. Así es que yo te pido que permitas, ¿verdad?, que Dios pueda usarte, pueda usar tu vida para sus propósitos, usarte para lo que fuiste creado. Muchas veces, Julio, ¿verdad?, no sabemos para qué fuimos creados. Y como aquí, ¿verdad?, las personas adquieren guitarras importantes de artistas de renombre, ¿verdad? Y el precio es mucho más, su valor es mucho más alto de que una guitarra común y corriente ahí que podés encontrar en cualquier tienda, ¿verdad? De donde hay todo lo que es de confección de ya sea de guitarra o de arpa o teclado o qué sé yo, ¿verdad? Sí, porque muchas veces la gente piensa que está en la guitarra el talento, ¿verdad? Exactamente. Y muchas veces el primero que lo adquiere tremendas melodías ejecutan la guitarra y muchas veces vuelve a vender su misma guitarra, ¿verdad? Otro lo adquiere y ¿qué pasa? No suena No igual. suena igual. ¿Por qué? Porque el talento está en cada uno. Así mismo, mi amigo. El artista está en cada uno. O sea que el talento, Julio, que Dios te da, está en tu vida. El talento que a mí me dio, Dios me dio, está en mi vida. Sí, así mismo. Y nosotros debemos ser el instrumento en la mano de Dios, ¿verdad? Exactamente, sí. Para que nosotros podamos servir a Dios, para que Dios pueda usar nuestra vida conforme a su propósito, para que así nosotros podamos hacer todos los milagros que está ahí. Y oyente, muchas veces nos fiamos por las personas, pero no está en la persona, está en Dios. Dios es lo que hace los milagros, pero muchas veces usa una persona a través de una persona para hacerlo, ¿verdad? Y nosotros debemos ser el instrumento para que Dios pueda usar nuestras vidas para que podamos hacer eso. Seamos instrumento de Dios, porque cuando en realidad, ¿verdad? Muchas veces algunos sanan enfermos, reprenden demonios, como dicen, ¿verdad? Y hacen grandes milagros y dice, qué gran poder tengo. Cuando en realidad es que fue Dios usando sus vidas para bendecir. Así es que cuidado cuando uno se halaga por Sí, algo. así mismo. Hay que tener cuidado. Sí, porque Dios es lo que usa tu vida. Porque nosotros no somos nadie así mirándonos, no podemos hacer nada.
Si Dios no obra en nuestra vida, ¿qué somos? Nada somos. Nada. Por eso siempre debemos dejar espacio a Dios para que Él pueda usar nuestra vida, para que Él pueda hacer su voluntad a través de nuestra vida. Y nosotros siempre ahí humillándonos, postrarnos delante de Dios para que así Dios día a día pueda usar tu vida en gran manera. ¿Sabe que somos, Julio, cuando muchas veces nosotros nos halagamos por lo que hacemos, verdad? O muchas veces Dios no está usando de la manera correcta nuestras vidas. Somos como... ¿No escuchaste ese una vez un plato cuando se cae? Sí, ¡Pras! Y se queda ahí un ruido. como un metal que retiñe. Ahí está. La tapa de la olla Sí. a veces se cae. Y en guaraní, ¿cómo se dice? Lata paraná, ¿verdad? Exactamente. Esta, Famoso ¿verdad? la tapa nada. Sí, se habla demasiado, pero Dios no está usando conforme a su propósito a tu vida. Por eso siempre debemos cuidar, ¿verdad? Porque también hay muchas personas que se guían por eso, ¿verdad? Sí. Hay muchos, en realidad hay muchísimos. Y hay muchos que también vienen a través de alguna vez por plata, era para decir así, y muchos Sí. creen eso y se van. Y eso también es un engaño, ¿verdad? Que debemos cuidar eso para que no podamos caernos en eso. Porque Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros, pero para que Dios pueda usar nuestra vida debemos poner nuestra vida en su mano para que Él pueda usar conforme a su voluntad, no conforme a nuestras voluntades. Y Exactamente. reconocer lo que Dios Sí. hace en nuestra vida y no ser como una hipócrita, ¿verdad? Exactamente. Que nosotros- Porque nuestro valor, Julio, no está en lo que somos, dice, sino en lo que Dios hace de nosotros. Somos instrumentos de Dios para bendecir a otras personas. Sí, ahí está. Porque si vos dejás, ¿verdad?, en manos de Dios tu vida, Él va a usar en gran manera. Vos ni no te imaginás cómo va a ser, pero Dios te va a usar para bendecir a muchas personas. Pero si vos te querés gloriar con eso, olvídate, porque Dios no va a usar tu vida así. Él no usa la vida de un hipócrita, ¿verdad? Exactamente. Por eso debemos humillarnos delante de Dios y dejar a Dios que Él pueda hacer su voluntad en nuestra vida. Así mismo, Julio, en Romanos, capítulo 12, versículo 2, no trata específicamente sobre el tema que estábamos hablando hoy, pero son los deberes cristianos, se titula arriba, ¿verdad? Y en el versículo 2, Julio dice, no os conforméis a este siglo, sino antes, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, ¿verdad? No nos tenemos que conformar de acuerdo al siglo en que estamos viviendo, sino nosotros, cada uno, seamos nuevamente transformados. ¿Conforme a qué? A la voluntad y propósito de Dios, que es agradable y perfecto. Ahí está. Imagínate, Noemí, estamos entre muchos jóvenes en diferentes iglesias, ¿verdad? Sí. Hay muchos jóvenes, nosotros estamos unos cuantitos acá, seguro que en otra iglesia hay unos cuantos. Y si cada uno de los jóvenes entregara su vida a Dios completamente y dependiese de Dios, ¿cuántas cosas vamos a hacer? ¿Cuántos vamos a bendecir a través, que Dios va a bendecir a través de nosotros, ¿verdad? Si nos unimos, si salimos a ministrar la palabra de Dios, si salimos a predicar, si en verdad hay muchos que saben demasiado cantar, hay muchos que saben demasiado hablar, predicar, ministrar, y si todos nos unimos por un propósito, por Dios, grandes cosas vamos a hacer. Vamos a ganar este Paraguay a Dios, porque es necesario que nosotros podamos hacer eso para que el propósito de Dios pueda también siempre estar en nuestra vida y ser cumplido. Así mismo, así es que, querido oyente que me estás escuchando del otro lado, yo te insto a que si estás congregándote en una iglesia o sos miembro activo de una iglesia, hacer un encuentrito ahí, reunirnos y empezar nomás ya la obra de Dios. Empezar nomás ya, porque en Romanos 12:2 estaba leyendo hace poquito nomás, no os conforméis, dice, a este siglo. Este siglo, ¿qué nos enseña, Julio? Nos enseña cómo vestirte, cómo peinarte, las mejores ropas, los mejores zapatos, los mejores peinados. Muchos se conforman a este siglo,
Julio, Sí, y así muchas mismo. veces eso es un impedimento Por para la que Dios, vanagloria, ¿verdad? exactamente, la vanidad. Sí, Y muchas veces ese es un impedimento enorme para que Dios utilice tu vida. Así es que si estás pasando por esa etapa, trata de salir de eso y pedirle a Dios que, si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que, querido oyente, vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuáles son las cosas de Dios que son agradables y perfectas. Las cosas de Dios nunca van a ser imperfectas y desagradables, no. Es lo contrario, jamás va a hacer eso. nunca. Va a ser siempre agradable y perfecta. Y una vez que te pones en campaña y te pones y decís, sí, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Ahí Dios te va a levantar, ahí Dios te va a renovar, ahí Dios te va a transformar. Así es que sos un instrumento de Dios, valiosísimo, muy valiosísimo. Tú que me estás escuchando ahí mismo, sí, a vos te estoy hablando. Vos sos un instrumento de Dios, valiosísimo. Dios quiere usar tu vida. El día que Dios use tu vida, quién sabe si impactes generaciones venideras. Así es que prepárate. Tú que me estás escuchando del otro lado, prepárate nomás, porque se viene algo grande acá en la ciudad de Ulloa. Amén. Proclamamos, siempre nosotros proclamamos Sí, eso, Julio. Y este mes, por ejemplo, este mes de septiembre, ya nuevamente no nos cansemos de proclamar bendición, y en abundancia. nosotros también está la voluntad de Dios, ¿verdad? Que somos jóvenes y Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha escogido, ¿verdad? Por un propósito. Exactamente, sí, Pero es necesario que nosotros nos despertemos, es necesario que nosotros nos levantemos de donde estamos y decir, Dios, aquí estoy, yo quiero servirte, yo quiero que tú hagas grandes cosas de mí. Yo no quiero estar donde estoy ahora, yo no quiero estar más sentado, yo no quiero estar dormido, yo no quiero estar sin hacer nada. Es necesario que hagamos ya. Hoy es el día, hoy Dios te está llamando, es necesario que te levantes y que le digas a Dios, Dios, usa mi vida, pero en verdad, pon tu vida en la mano de Dios, sé un instrumento de Dios para bendecir a esta ciudad, a este pueblo, a este país y, por qué no, a este mundo. exactamente. Así es que depende de vos para que el avivamiento, muchas veces, Julio, estamos ahí queriendo el avivamiento. Eso depende de cada uno de nosotros, Sí, sí, depende muchísimo de ¿verdad mí que sí? y de vos y de De todos todos los ya. nosotros, Sí, exactamente. Así es que depende de nosotros que el avivamiento caiga. El avivamiento ya está ahí nomás. sí, porque si nosotros nos buscamos en nuestro interior, en nuestro corazón, ¿cómo va a venir, verdad? Exactamente. ¿Cómo va a venir? ¿De dónde va a venir? Es necesario que nosotros empecemos. Es necesario en las iglesias, ¿verdad? Unirse. Y así también buscar verdaderamente buscar la presencia de Dios para que la presencia de Dios pueda manifestarse en nuestra vida y así también para que pueda fluir y para que pueda ver la gloria Exactamente. de Dios y así para que las personas puedan ver y decir, miran, qué bendecidos son estos, Sí, cómo están ellos adorando a Dios. Yo también quiero participar de eso, yo sí. también quiero acercarme a eso y así para ganar muchos más almas a Dios y así también para que el avivamiento pueda estar llegando en nuestra ciudad, en nuestro pueblo y en nuestro país. Proclamemos eso, Julio, porque los verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, lo dice la Biblia. Es necesario, dice la verdad, Es necesario que lo que adoren en espíritu sí, y y en en verdad. verdad. Sencillo es. Muy sencillo, ¿verdad? Pero Muchas veces esa sencillez cuesta. sí, eso es lo que... El tema es que para que todo eso pueda suceder es necesario que nos humillemos. Sí, es necesario que nos humillemos. Así que, queridos oyentes, que Dios pueda bendecir tu vida y les invitamos otra vez, ¿verdad? Para esta noche también, para el culto y así también para que tú puedas verdaderamente entregar a Dios tu vida y ser un instrumento de Dios para que Dios pueda a través de vos bendecir a naciones. Que Dios te bendiga.